Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos ven. Un placer conversar con el asambleísta Gerardo Machado Clavijo. Es uno de los seis asambleístas de la provincia de La Suay. Bienvenido, Gerardo, un gusto. El ambiente político moral del país se encuentra convulsionado. Vamos a ir examinando punto a punto qué es lo que contribuye a este ánimo, pero una visión general, por favor, Gerardo, como una introducción. Ten la bienes. Bueno, este es un año que ha sido marcado realmente por desgobierno, por la ausencia total del presidente de la República, adicionalmente por un gobierno que, a pesar de tener más de 8 leyes a favor del tema de la seguridad, una consulta popular donde 11 preguntas fueron aprobadas por el pueblo ecuatoriano para sumarse a este esfuerzo de las apuestas a seguridad en el país, el incremento del 3% en el IVA, que hasta el momento ya supera los $2.000 millones de recaudación, el tan cacareado plan Pence, que hasta ahora no conocemos los resultados, es asimismo con más de 10 decretos en el país de declaratoria de emergencia del Ecuador, no han podido hasta ahora restar ni minimizar el incremento diario de las muertes que hay en el país, de estas condiciones donde el país va a ser considerado uno de los países más violentos del mundo a fin de año. De hecho, ya estamos siendo uno de los principales países en esta delincuencia, en esta criminalidad que estamos viendo y nos afecta mucho. Un país donde existe un presidente ausente, un presidente que, imagínese usted, solo pasa viajando y como está cansado de tanto viajar, pide vacaciones para salir del país justo en este momento donde está muy cuestionado el presidente del Consejo de la Judicatura por sus relaciones familiares con gente que está defendiendo a los narcotraficantes, y por no ser por un juez valiente, realmente tuviéramos este rato, sigamos viviendo esta indefección y una falta de justicia y a favor siempre de la delincuencia organizada. Sí, Todo Gerardo. esto se ha sumado la falta de medicinas en el país, la reducción de 1.300 millones de dólares en el tema de la salud, lo que ha hecho que mucha gente muera en las calles con falta de medicina, con falta de atención médica, con falta realmente de este servicio esencial que la Constitución de la República indica que todos debemos tener: el derecho a la vida y a la salud. Todo eso hace y muestra claramente que este es un gobierno fallido, que este es un gobierno en el que fue muy cuestionado la supuesta manera de ganar las elecciones, y adicionalmente es un gobierno que no ha hecho nada por cumplir sus ofertas electorales. En esta virtud yo creo que es un año muy negativo para el gobierno, y con la perspectiva de que el próximo, si él no cumple lo que él mismo pidió en la consulta del 19 de noviembre, donde el pueblo ecuatoriano le dijo no, no y no a las 4 preguntas, realmente si no cumple, la suerte del presidente de la República estará echada, porque todos los sectores sociales, populares, el país entero le va a reclamar la falta de cumplimiento de sus ofertas y del cumplimiento sobre todo de sus obligaciones de ser presidente de la República del Ecuador. Bien, sí, realmente la situación es caótica, pero varios, incluso analistas internacionales, han dicho que la presidencia de la República se ejerce a través de decretos, a través de cierto tipo de comportamiento incluso agresivo, pero que no hay territorio, que no hay absolutamente ningún trabajo en territorio. Quiero decir, el presidente de la República prácticamente toma decisiones en base de lo que le dicen sus asesores y a lo mejor los medios pautados, Gerardo. Pero es elemental, ¿no? Imagínese usted, yo para ser candidato a asambleísta he tenido que recorrer 50 años de mi vida en conocer las necesidades del pueblo, de conocer su historia, su legado Muy cultural, lejos un su poco la cultura, pregunta. su idiosincrasia, todo, para saber efectivamente que el pueblo ecuatoriano necesita una gran propuesta de un gobierno de salvación y dignidad nacional. Yo he sido preparado, tener por lo menos un poco de conocimiento de la realidad nacional, cómo hacer para acabar con estas desigualdades que tenemos.
Yo creo que la lucha de clases es el motor de la historia. Eso significa que hay que trabajar incansablemente para que la riqueza que produzca un país sea distribuida adecuadamente en salud, en educación, en bienestar, en trabajo, etc. Eso los políticos serios, los que nos consideramos políticos serios, sabemos de eso. Pero que venga un señor que por la muerte de otro candidato presidencial fue presidente de la República, que ahora, porque un fraude electoral sea presidente de la República y que venga a sacar recursos del pueblo ecuatoriano, que quiera cumplir fielmente con las intenciones del Fondo Monetario Internacional para la privatización de las empresas del Estado, para incrementar, quitar los subsidios en el diésel, en el gas, subir las de energía eléctrica, etcétera. Que venga un gobierno que no ha hecho nada por el país. Entonces significa que este señor no está preparado, pues. ¿Para qué se mete en camisa de once varas si no tiene idea de las cosas? ¿O fue su intención, más bien, apoderarse de todos los bienes y los recursos del país para enriquecerse a él y su familia, y que le importe un carajo lo que pasa con el pueblo ecuatoriano? Es un asunto de una irresponsabilidad total. Eso está haciendo el presidente Noboa con nuestro Ecuador. Yo creo que es hora de pararle. Él no debe nunca seguir considerando que el Ecuador es su hacienda y que él, como un niño malcriado, quiera seguir mandando y haciendo del país lo que le da la regalada gana. Bien, esta regalada gana se convierte en una antipatía cada vez más creciente en contra del presidente de la República. De algo deduzco en el sentido de que tú señalas, si no cambia en este año, podría haber alguna situación de carácter social. ¿Te refieres a la revocatoria del poder? ¿Te refieres a un juicio político, tal vez? Bueno, la revocatoria del mandato a la propia ordenanzas electorales indican que efectivamente se lo podría hacer después de un año de labores por incumplimiento del plan de trabajo y en cualquier momento por actos de corrupción. Entonces yo creo que hay que esperar hasta mayo por un incumplimiento del plan de trabajo, donde entiendo las fuerzas sociales, populares, el país entero se va a organizar para solicitar la revocatoria del mandato. Entiendo que es un asunto que así lo hará el pueblo ecuatoriano, dependiendo de que si no tiene rectificaciones profundas de este presidente de la República. Adicionalmente, nosotros, este momento ya esta mayoría que tenían en la Asamblea Nacional pegado con saliva y algo más, como siempre digo yo, ese algo más es bastante más. Entonces está perdiéndose porque los miembros de Pachacuti que fueron expulsados y otra gente de los independientes se van dando cuenta de que el pueblo está dando una lección al señor Noboa de que no está cumpliendo con esa labor que tiene de ser un verdadero presidente de la República. Y esto hace que vayan perdiendo la mayoría que tienen y que vayan poco a poco, con todo lo que está sucediendo, con actos de corrupción enormemente grandes, con lo que está pasando en el país, vaya mostrándose efectivamente que el gobierno está debilitándose, y eso nos posibilitaría, claro, hacer un juicio político, comenzando con sus ministros, que le dejan mucho que desear, y adicionalmente luego procurar que haya un juicio político al presidente de la República, porque no está cumpliendo para nada con el ofrecimiento de sacar al país adelante y de construir nuevas políticas que permitan el bienestar del pueblo ecuatoriano. Bien, además de lo que hemos señalado, salud, educación, vialidad, en fin, el gobierno pide ajustes y recortes en la inversión social. Esto es lapidario para el pueblo ecuatoriano. Me permito decir que esta sería la partida de defunción. Esto de recortar el gasto del área social es grave. Solamente gobiernos de extrema derecha en el mundo hacen este tipo de recortes. No sé cuál sea tu pensamiento, Gerardo. Absolutamente coincido contigo. Mira, es una barbaridad. El gobierno del presidente Correa, cuando acabó su mandato, después de 10 años, dejó una deuda de 40 mil millones de dólares aproximadamente, pero eso fue a través de haber hecho miles y miles y miles de obras en el país, de gran envergadura, obras que han beneficiado el tema de hidroeléctricas, el tema de carreteras, el tema de escuelas de milenio, de UPCs, bueno, realmente ha sido una obra gigantesca del señor presidente de la República, Rafael Correa, en época de la década ganada.
Luego de eso, en el gobierno de Modeno, el gobierno de Lasso y el actual, esta deuda se ha casi duplicado, se ha más que duplicado. En esa 86 virtud, mil millones. la pregunta sería la siguiente. Primera, dígame usted una obra que han hecho esos tres gobiernos, una gran obra, los tres. Este presidente, hace pocos meses, justo días antes de la consulta del 19 de noviembre, dijo con todo el desparpajo que había terminado, claro, el tercio nomás de la cárcel del Encuentro, solo para llevarla ya al expresidente Jorge Glass, que es un preso político, para que vaya a purgar, dizque su condena, como un método que demostrar que él supuestamente sí está cumpliendo contra la lucha contra la delincuencia. Es una infamia. Hay una inhumanidad tremenda lo que está haciendo el presidente de la República al querer inaugurar una obra del 30% de tanto recurso y tanto dinero que se ha pedido al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para pagar justamente la deuda que los tres presidentes han tenido y que ha sido enormemente grande. Y esta virtud, el Fondo Monetario Internacional, como siempre lo ha hecho en todo país que ha estado y ha prestado los recursos, ha pedido como exigencia lo siguiente: reducir el tamaño del Estado. Correcto. Despido significa despido de trabajadores del sector ya público. Empezó sacando a trabajadores de servidores públicos y habrá muchos más. Decenas de miles en el año 2026 se irán. Correcto. Efectivamente, esto, ¿qué quiere hacer? Privatizar las empresas del Estado. Por eso es que no da mantenimiento a las hidroeléctricas, no ha dejado de dar mantenimiento a las termoeléctricas, el tema de los apagones, 14 horas con apagones en el país. Se dice el que sistema productivo nacional perjudicado en casi $10.000 millones, 270.000 padres de familia sin trabajo por el tema de la falta de energía eléctrica. Entonces son partes en las que se desacredita las empresas eléctricas, el petróleo y todo para privatizarlos. La tercera razón que quiere hacer es, por supuesto, quitar los subsidios, ¿no? Ya quitó los subsidios de los combustibles, ya quitó el subsidio del diésel, ahora sí viene quitar el subsidio del gas. Y no solo eso, sino incrementar las tarifas eléctricas. Entonces son parte de, por supuesto, un cumplimiento fiel y total a las órdenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que hacen que el país cada día vea con más desesperación cómo un presidente mente patria está haciendo con los recursos de los ecuatorianos. Bien, o sea, hay una cantidad de situaciones que nos llevan a concluir que estamos prácticamente retrocediendo en el aspecto especialmente social. Pero veo hoy la noticia, por ejemplo, sobre los subsidios que tú señalaste. La Federación de Trabajadores de Transportistas Pesados del Ecuador ya está manifestando su inquietud y dice que están trabajando a pérdida. ¿Qué significa esto? Que a los primeros días del próximo año a lo mejor tendremos que soportar un remesón, un paro a lo mejor de transportes, porque el diésel está más caro incluso que la gasolina en el país. Así es. Es que los ofrecimientos, los bonitos puntuales para ganar una elección, otra elección, ya no les surten efecto. El señor Noboa está perdido, no tiene idea de lo que es dirigir un país. Yo creo que no está ni preparado para dirigir la presidencia del grado de los hijos en la escuelita. No creo que es así la cosa. Señor presidente de la República, por favor, deténgase. Tenga un poco de humanidad. Lo que estamos viviendo es tremendamente grave y serio en el país. Mire cómo se mueven los niños por falta de medicinas. Mire usted cómo le entregan a la madre un niño un cartón. Eso significa el deterioro profundo que tenemos de los valores nuestros y sobre todo de que si un gobierno fallido no hace las cosas bien por el pueblo ecuatoriano, todo el resto no funciona. Si se quita tantos recursos a la educación, a la salud, al bienestar, al trabajo, al desarrollo, si está realmente esta riqueza mal distribuida y solo se llevan los grandes, los poderosos, y ahora más todavía con los problemas que tenemos, donde están narcogenerales, ¿no es cierto? Entre otras cosas, donde la justicia está cooptada por los delincuentes, donde tenemos problemas serios de la seguridad del país. Todo eso hace pensar que los destinos del país están realmente por un derrotero
donde va a haber muchísimos problemas en el futuro muy próximo, y eso va a causar una conmoción social de impredecibles consecuencias. Analistas internacionales sostienen que el Ecuador no tiene solamente un problema económico, tú ya lo dijiste hace un rato, sino es el problema del modelo del sistema. ¿Qué tenemos que hacer? Porque todo se va hacia los grupos oligárquicos y las migajas caen del plato servido para el pueblo, Gerardo. Bueno, yo creo que primero hay que fortalecernos con todos los sectores sociales, populares, culturales, profesionales, amas de casa, con todos los moradores de la parte urbana, rural, con los ambientalistas, con los animalistas, luchadores de género, etcétera, con todos ellos, con los movimientos sociales en general, para fortalecernos en un gran plan de gobierno de dignidad y soberanía nacional. Yo creo que eso hay que nos plantearnos urgentemente para recuperar el país, porque el país está yéndose realmente a un abismo de impredecibles consecuencias. Y esta virtud, cediendo mucho estos pequeños detalles que nosotros queremos dirigir las cosas, no, yo creo que hay que buscar el consenso entre todos y unidos buscar la manera de salvar al Ecuador, con todos. Entonces yo creo que aquí es un asunto de todos liderar en una propuesta, como decía, del Gobierno de Salvación Nacional para enfrentar a la derecha, a la oligarquía y sobre todo al fascismo y el narcotráfico, que solo están conduciendo en este momento los destinos de los ecuatorianos. Tú habías señalado que uno de los problemas fundamentales, yo diría uno de los principales, si cabe la expresión, es la inseguridad. Los transportistas, los choferes han puesto el grito al cielo porque ya no aguantan más la extorsión, las muertes en las carreteras, en fin. Entonces, esta situación de la seguridad es un fiasco, es un engaño. Quiero decir, no se ha trabajado sobre esta área a pesar de que se han situado recursos. ¿Qué debemos de hacer? Porque este rato, hasta cierto punto, está militarizado el país, pero ¿qué debemos de hacer, Gerardo? Porque nos toca un momento desesperante de no poder salir a la calle, de no poder salir a un negocio del vecino. ¿Debemos protestar ante los organismos internacionales, Gerardo? No solo los organismos internacionales, tenemos que nosotros proponernos que en el país, el señor presidente sincere lo que está pasando. Ya pedimos explicaciones, ya quisimos fiscalizar, no nos dejó la bancada del gobierno, que queríamos fiscalizar a dónde fueron los recursos del incremento del IVA. En este momento son más de 2.000 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿A qué fueron destinados? ¿Cuántos de ellos se fueron destinados para UPCs, para mejorar las condiciones de vida de los policías y militares, particularmente la policía? ¿Cuántos fueron a comprar nuevos patrulleros, a mejorar con tecnología de punta el tema de la seguridad, las cámaras? ¿No? Entonces, yo creo que mucho de eso, comprar realmente chalecos, que no sean chalecos de cartón, entre otras cosas. Mire usted, voy a mejorar el asunto, poner inhibidores en las cárceles del país. Este gobierno, yo recibo llamadas. A cada rato yo tengo una aplicación donde salen estafadores, salen llamadas de la cárcel del Litoral, salen llamadas así, aquí en mi celular, salen las llamadas. ¿Y por qué no ponen inhibidores en las cárceles donde salen las llamadas? Y si tienen la posibilidad, acuérdense ustedes en la gran huelga nacional que tuvimos, como ciudades enteras censuradas a través de la colocación de inhibidores, dejaron sin señal las ciudades enteras para que no indiquen qué estaba pasando con la represión brutal que tenía este gobierno. Entonces, esas cosas son las que muestran claramente que el país no está bien conducido, que vamos a seguir teniendo problemas de inseguridad, de violencia, cuando además de eso hay jueces corruptos que dejan en libertad a los que van a ser sentenciados en el tema del narcotráfico. Si no tuviéramos la valentía en estos últimos días del doctor Serrano, de un hombre valiente, de decir, mira, me están amenazando, me dijeron que me querían chantajear para que yo falle a favor de un narcotraficante, y cuando recibe la sentencia le hace la señal que le van a matar. Es gravísimo lo que pasa en el país, y donde está inmiscuido ahí el presidente muestra claramente
Estado ecuatoriano que estamos viviendo realmente es una situación muy difícil y que nosotros, todos los ecuatorianos, tenemos que fortalecernos, unirnos, todos nosotros para enfrentar lo que está pasando en el país y no permitirle a este presidente que siga lo que le da la gana. Ya al rato se corta la señal, Gerardo. No sé si está con algún problema el micrófono. Gerardo, a veces al rato se corta la llamada, se corta el sonido, el audio. No, muy bien, te escucho muy bien. Ya, correcto. Ahora, por otro lado, y frente a la incertidumbre, frente a la corrupción que señalas tú por ciertos operadores de justicia en el país, ha crecido la violencia organizada, las mafias están presentes, presionan a jueces fiscales, pero también no se ha hecho caso a los colegios de abogados del país que piden la renuncia del señor Godoy. Pero el señor Godoy ha dicho que va a venir a la Asamblea, va a dar cuentas, en fin, cuando las evidencias son claras, respetando la presunción de la situación que es inocente hasta que no se le dé la sentencia, pero las cosas están claras. ¿Se justifica que le destituyan al señor presidente del Consejo de la Judicatura del Pichincha y no vayan por la cabeza, van por las ramas? Mire, aquí hay un asunto, una doble moral enormemente grande, ¿no? Cuando el señor Noboa fue candidato, primero no podía ser, porque tiene recursos en paraísos fiscales. Entonces, es tremendo lo que pasa en el país. Cuando los colegios de abogados, colegios profesionales de abogados del país y las facultades de jurisprudencia de las universidades del Ecuador no dijeron nada cuando el presidente de la República fue candidato y presidente al mismo tiempo sin pedir permiso, cuando se le sacó a la vicepresidenta de la República, cuando ocupó recursos del Estado para su campaña electoral, cuando ha mandado proyectos de ley calificados como económicos urgentes, leyes que son inconstitucionales. Correcto. Todos ellos, sin excepción, hicieron mutis por el foro. Calladitos estuvieron. Es más, muchos de ellos hasta públicamente dijeron que iban a votar por el señor Noboa. Y yo creo que la doble moral esto significa ahora que ya ven que la cosa es tan gravísima, es demasiado grave. Taparle sería taparle solo con un dedo. Se les ocurre este rato ahora sí decir, oiga, vea, este señor Godoy ha sido presidente, y la esposa ha sido, ve, la defensora del fito y de los delincuentes y los narcotraficantes en el país. No, es el colmo. Exigimos que le saquen al señor Godoy. A este rato están acordándose, qué bueno. Si así llueve que no escampe, pues. Si así fuera con todo lo que está pasando en el país, si dieran un punto de vista objetivo, correcto, ético, de lo que estamos viviendo en el país, otra cosa fuera. Si ya no estuvieran comprometidos en callar las cosas, no sé si por miedo, por compromiso, o porque, no sé, temen alguna represalia, han estado calladitos toditos, ¿no? Entonces yo creo que ahora, qué bueno que hayan despertado, qué lindo saber que el Colegio de Abogados ya está diciendo alguna cosita respecto a la corrupción en la justicia ecuatoriana. Les felicito, qué bueno. Bien, por cierto, extemporáneas las situaciones frente a los hechos jurídicos que se desarrollaron, pero para que se dé alguna situación clara para el país, el Fondo Monetario Internacional ha publicado una cantidad de préstamos que ha dado al gobierno. ¿En dónde está la plata? ¿Dónde están las obras? Pero además de eso, nos encontramos con una reserva de oro sumamente grande, cuando nosotros sabemos que en el sistema actual, en el sistema de la dolarización, no se necesita ese recurso que llega, creo, a 8.700 millones de dólares. Mire, se pide plata al Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional. Se pide a un interés alto y se cogen algunos de esos recursos para cuando llegue el tiempo de pagar los bonos de la deuda, dejan en otros bancos a menor interés. Esos recursos económicos que teníamos, que se superaban los 8.000 millones, ya más de la mitad del señor Navarro ya se papió, ya se comió. No sé en qué, pero ya se papió.
Entonces quedamos, sí, ya no, estamos con muchísimo menos ahora de recursos económicos. Ahí está. Segunda cosa, sacó las reservas de oro. Sacó del país las reservas de oro. ¿Para qué? Millones, centenares de millones de dólares en reservas de oro. ¿A dónde fueron? ¿Para qué, señor Noboa? Díganos, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está? Entonces, ahí están otros recursos que muestran claramente de que este señor ha sacado hasta las reservas de los ecuatorianos. Adicionalmente a eso, como tú decías, Marco, con todos los recursos que se ha tenido, muéstrenos una obrita, una obra, además del tercio de la cárcel del encuentro. Bien. Entonces, son cosas en las que van mostrándose que es una barbaridad lo que vivimos en el país. No, la gente ya no come cuento, ya algunos medios pautados ya dicen tantas cosas, ya no saben qué malabares decir. Yo le veo con mucha pena la siguiente barbaridad y aplaudo. Hay un asambleísta de la provincia de la Suay que cuando se dijo que una empresa había sido contratada para dar los turnos en el Seguro Social, en el tema del Ministerio de Salud, etcétera, entonces que por 5 ocasiones el presidente de la República dijo, ya firmamos el contrato, esto va a ser la solución a los problemas, es una empresa extranjera, etcétera, ya, todo eso se dijo. Entonces, ¿qué vino este asambleísta a decir? Yo no veo en ningún lado ningún contrato, en compras públicas no hay nada, no existe nada. Entonces, este asambleísta, ¿qué le dijo al presidente? Señor presidente, es un mentiroso. Es un mentiroso. ¿Cómo el señor presidente de la República en 5 veces dijo que estaba contratado con esta empresa el tema de los turnos médicos, etcétera? Y viene el asambleísta de la SUE y le dice, no señor, no encontré en ningún lado, no hay nada. Entonces, ¿qué está diciendo el presidente? Que son mentirosos. Qué lindo que un propio asambleísta de la propia bancada de ADN le diga al presidente, Noboa, que es un mentiroso. O que están queriendo ocultar otra cosa. Si están queriendo ocultar otra cosa, y como dice CNT, nosotros sí le dimos, dice, una platita ya de anticipo a esta empresa para que empiece a hacer los trabajos, habría un problema en que la falta de el ocultamiento y la falta de información iría mostrando que aquí se está cometiendo un grave problema ilegal. Entonces, son cosas en las que van mostrando que mientras la máxima autoridad y sus propios asambleístas se están poniendo de acuerdo de cómo hacer las cosas para que el pueblo ecuatoriano no sepa, no se informe de lo que estamos pasando, de los chanchullos que va habiendo en este gobierno nacional. Para terminar la entrevista, Gerardo, te reitero el agradecimiento, pero acabo de ver en las redes sociales y en algunas plataformas que el señor ministro de Seguridad ha dicho que el riesgo del señor Carlos Serrano bajó. José Reinberg señala esto, bajó, y que por eso le han quitado el resguardo policial. ¿A dónde llegamos del cinismo cuando nosotros vimos que efectivamente Carlos Serrano fue amenazado con cortarle el cuello o cortarle la cabeza justamente por el serbio traficante? Mire, yo soy miembro de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Cuando tratamos los escapes de eso, del fictio, del FEDE, del PIPO, del PUPO, no sé qué, entonces, ahí sí nos dicen a nosotros, hay que traer, llamamos, primero declaramos en reserva la reunión, después llamemos al ministro del Interior, al ministro de Defensa, etcétera, que vengan acá, y que vengan a rendir cuentas acá, que nos informen de las cosas. ¿Sabe qué pasa, Marco? Que mandan a funcionarios de tercer y cuarto nivel. Eso mandan a las... Entonces, oyendo las cosas que dicen y tenemos que quedarnos callados porque están en reserva. Esa es la barbaridad de la seriedad que supuestamente tiene el gobierno para informar las cosas. La propia Asamblea Nacional que preside justamente una militante de ADN, tiene la presidencia, y un militante de ADN tiene la vicepresidencia. La señora Inés Alarcón y el señor Andrés Castillo. Son los que presiden. Y así nos tratan a nosotros, nos minimizan a la propia Asamblea. ¿Usted cree que tiene la suficiente capacidad ética los ministros de Defensa, del Interior, para decir, estamos haciendo bien, estamos combatiendo bien, aquí estamos,
No, le quitamos al juez que nos denunció el asunto de la corrupción, ¿no es cierto?, a este juez anticorrupción que está haciendo bien las cosas, porque denuncia, tiene graves las cosas. No, pero ya bajó, dice, ya no está en peligro. Sí. Ahora que ya se expuso ante los narcotraficantes, no, pues oiga, este juez también, ¿qué ha de ser una cosa de esas? ¿Cómo ha de venir aquí a querer decir una cosa de esas? No, hay que quitar la seguridad. Los dos policías que apenas damos, no, quiten nomás. No, pues este señor es suficiente para defenderse de cualquier intento de asesinato. Que grave, ¿no? Ojalá Gravísimo. no le pase nada malo, porque ya sabemos quiénes son los culpables de todo esto. Entonces no se puede jugar así, solo por el hecho de que hay gente honesta, la mayoría de los ecuatorianos somos honestos, que no le vamos a permitir que sigan haciendo lo que les dé la gana. ¿Ya? Esa es la cosa. No están entendiendo que el pueblo ecuatoriano el 19 de noviembre les dijo: señores, no hagan lo que les da la gana, no les vamos a permitir, no les vamos a permitir. Entonces, o componen las cosas, o se dan cuenta, o tienen rectificaciones profundas, o el pueblo ecuatoriano les va a seguir mostrando que este gobierno no está haciendo bien las cosas y posiblemente pedirán la salida del presidente a través de lo que la ley, la propia ley, la Constitución lo determina, que es una revocatoria del mandato. Muchas gracias, Gerardo, por haber conversado con nosotros hoy en la tarde. A Señoras y ustedes, señores, siempre es un gusto conversar. gracias, Gerardo, gracias. Señoras y señores, conversé con Gracias. Gerardo Machado, asambleísta por la provincia de La Suay. Nos veremos mañana, Dios mediante. Hasta luego. Un abrazo.